Una razón, Cristo fundó una sola iglesia, pero lamentablemente y tristemente para ustedes, no fue la católica. ¿Qué? ¿Cómo que no? Óiganse a Bueno, este, supongo diría. que para decir eso tienes referencias históricas, bíblicas y patrísticas, porque si es así, me gustaría que me las demostraras. Primera razón, si Cristo hubiese fundado la iglesia católica, Cristo hubiese tenido imágenes, hubiese besado las imágenes, No se puede hubiese ser. inclinado a ellas, las hubiese venerado, y Cristo nunca tuvo imágenes de ningún profeta y ningún santo como lo hace la católica. Ustedes tienen un trauma enorme con las imágenes, y bueno, ¿qué puedo esperar de gente que no sabe ni de historia, ni de Biblia, ni de patrística? Para empezar, las imágenes desde los primeros siglos fueron una gran herramienta para evangelizar a los pueblos, ya que había gente que no sabía leer o gente que no entendía los idiomas que hablaban los que iban a evangelizar a los pueblos. Es por eso que las imágenes desde los primeros siglos han servido como evangelizadoras, ya que las imágenes representan lo que el Evangelio enseña. Segunda razón, mi amigo Exacto. católico, Cristo nunca bautizó niños, solo ustedes lo hacen. De Ay, hecho, Dios no. mío. Si te fijas, la Iglesia Católica no bautiza niños, bautiza a los hijos de los fieles, así como en Hechos Oh, 2:39 podemos ver. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos. En ningún momento dice, es para ustedes y para sus hijos, menos los niños, menos no. los bebés. En ningún momento, en ninguna parte de la Biblia, se prohíbe que se bautice a los hijos de los fieles. Y en ningún momento de la Biblia vamos a leer que se prohíba bautizar solamente porque son niños, o que se limite la edad para bautizar. Ahora, ya te di un argumento bíblico. Ahora te voy a dar argumentos tanto patrísticos como históricos. Primero, el histórico. Sabemos desde los primeros siglos que la Iglesia bautiza a los hijos de los fieles, como bien dije, sin importar la edad de los mismos. Cierto. Y también sabemos que incluso la Iglesia protestante lo hace. Incluso Lutero arremete contra los anabaptistas por negarse a bautizar a los hijos de los fieles, por negarse a bautizar a los infantes, solamente porque ellos entendían de una manera distinta la Biblia. Curioso que ustedes usen a Lutero y no crean como Lutero. Oh, Ahora vámonos a la patrística. Te voy a citar uno de los muchos textos que podría citarte, pero por el tiempo te cito a uno que es de Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, ya que él confirma de antemano con sus escritos lo que después la arqueología comprobaría al encontrar evidencias de bautismo de infantes por parte de la Iglesia primitiva. Y diría lo siguiente en sus textos: la Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo, incluso a los niños, pues aquellos quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que debe ser lavado por el agua y el Espíritu. Tercera razón, Cristo nunca enseñó la transubstanciación en la Santa ay, Comunión, no puede ser. como ustedes lo hacen. Cristo enseñó el simbolismo de la Santa Comunión Símbolo. en lo que representaba su cuerpo y su sangre. De hecho, no. En ningún versículo en el cual Jesús se refiera al pan como su cuerpo símbolo. y al vino como su sangre, vamos a leer algo similar a que es un mero símbolo. Es más, en el Evangelio de Juan hay un capítulo entero en el cual Jesús, en un discurso, habla sobre ello y dice: en verdad os digo, el que no Dos coma veces. de mi cuerpo y beba de mi sangre, no tendrá vida eterna. En Seguido de verdad. esto, muchos se cuestionaron cómo puede ser que éste nos dé de comer su carne, y muchos se alejaron. Si Jesús estuviera hablando metafóricamente o simbólicamente, les hubiera dicho, les hubiera reprendido que no se fueran, que solamente es algo simbólico. Exacto. Pero Oh, qué bueno. él prosiguió a decir: mi cuerpo es en verdad. verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La palabra verdad es opuesta a simbolismo, que en ninguna parte vamos a encontrar que se refiera a Jesús
como un mero símbolo, porque no lo es así. Jesús dijo, esto es mi cuerpo y esta Y es mi esta es sangre. mi sangre. No dijo, esto representa o esto simboliza. Cuarta razón, Cristo no fue papa ni fundó papas. Cuando colocó a Ay, Pedro, Dios lo mío. puso con una llave ministerial como apóstol y como pastor, jamás como papa. Por eso no pueden ser la iglesia del Señor. Te contradices de una manera enorme. Dices que Jesucristo no dejó un papado pero que sí dejó un ministerio. Precisamente eso es lo que es el Papa. Es un ministerio, el mismo ministerio que tú mencionas, el ministerio que le dio a Pedro por las llaves, ser el pastor de todas las ovejas, el pastor de los fieles, el pastor de la iglesia. El término Papa surge primeramente en los primeros siglos para referirse a los obispos como los padres de la fe, como los custodios de la fe. Después, con el paso de los tiempos, se fue utilizando un acrónimo para dejar única y exclusivamente este mote al obispo de Roma, ya que este acrónimo significa Pedro Apóstol, príncipe de los apóstoles, y tanto tú como yo sabemos que Pedro es el primero de los apóstoles, porque Exacto. a Pedro, como tú bien mencionas, es al que se le da las llaves y al Las que se le llaves. da el primer ministerio. Quinta razón, Cristo nunca basaba su fe o su doctrina en la historia como lo hacen ustedes. Cristo basaba su doctrina solamente en las Escrituras. Por eso él mismo dijo en Juan 5:39, escudriñan las Escrituras. Ustedes fundan su doctrina en la historia y también en las Escrituras. Cristo, cuando menciona que escudriñemos las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. En ningún momento vas a leer que Jesucristo mande a escribir el Nuevo Testamento. Él manda a evangelizar. Él manda Exacto. a su iglesia. Lo que tú estás tratando de hacer es negar la historia. Y no podemos Sí. entender las Escrituras si no conocemos la historia. Si tú quieres vivir en tu burbuja de sola Escritura, siguiendo esta herejía que no enseñó Cristo, adelante. Pero la historia es importante porque de no conocer el contexto en el cual fue escrito históricamente cada uno de los versículos, podríamos caer en la mala interpretación. Y Ahí por está. cierto, nosotros no basamos nuestra doctrina en la historia. Usamos la historia para poder comprender bien lo que históricamente está plasmada en la Biblia. La iglesia verdadera no tiene que hacer eso porque Cristo solamente puso las doctrinas y la fe solamente en las Escrituras. Y eso Si es verdad esto, dime un versículo, un solo versículo en el que Jesús diga, vayan y escriban el Evangelio, vayan y No escriban hay. esto que va a ser la única autoridad. ¿Verdad que no existe? No Porque hay. Jesús le da la autoridad a la iglesia. Y de esa misma autoridad nace el Nuevo Testamento, ese mismo testamento en el cual tú crees. otra Que razón, de hecho Cristo es nunca católico. enseñó la salvación por las obras como ustedes lo hacen. Cristo enseñó la salvación únicamente en su sacrificio, únicamente por creer en Él como el único y suficiente Salvador de nuestra alma. Te reto a que me digas un solo documento de la iglesia en la cual diga que nos salvemos Las obras. mediante las obras. No Si hay, tienes pues. ese documento, te agradecería, si no solamente estás hablando desde tu ignorancia. Y sí, la salvación es por gracia mediante la fe, pero la fe sin obras es Sí, muerta. Es muerta. Por ende, las obras son importantes. En ningún momento se dice que las obras salven, pero las obras son importantes para demostrar la fe. Alguien que no tiene obras no tiene una fe verdadera. Y no solamente es creer en Jesucristo, también es creerle, porque los demonios Creerle. creen y tiemblan. Y no por eso. Razón más, Cristo no enseñó a rezar a nadie, los enseñó a orar. Es muy diferente. Cristo no enseñó novenarios, que rosarios y que hay que apersinarse. Nada de eso, eso solo lo enseñan ustedes. Así que Los novenarios, los rosarios, los rezos son meros instrumentos para fortalecer nuestra oración. Y sí, Jesús sí rezaba y Jesús sí enseñó a Repetía. rezar, porque rezar es orar repitiendo una misma oración. Exacto. Y en el huerto de Getsemaní podemos ver cómo Jesús oró repitiendo lo mismo. Mateo 26:44. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras.
Paco Serrano siempre nos queda. A mí me sorprende este joven. Bueno para responder. Y responde todo con sentido común. Responde todo como debe ser, tranquilo. Yo no sé cuál es la situación de nuestros hermanos separados. De veras, se los podemos enseñar bíblicamente, históricamente. Se los enseñamos como es. Y como ellos siempre nos dicen, ¿verdad? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? Y se los enseñamos. Se los enseñamos. Yo no sé tanto eso con lo de las imágenes. Que Dios no hizo imágenes. Y Dios mandó a hacer imágenes. No mandó a hacer querubines, pues. Dios mandó a hacer querubines. La única diferencia es de que no los adoraba. Igual que nosotros tampoco los adoramos. Nosotros solo lo tenemos como una representación de algo que sucedió, por decirles, como nosotros tenemos el nacimiento de Jesús, donde está la Virgen, está José, está Jesús en un pesebre. Entonces, eso, tener una imagen no es malo. Ahora, creer que la imagen es Dios, eso es lo malo. Eso sí es malo. Pero de lo contrario, nosotros no adoramos imágenes. Nosotros tenemos bien claro. Igual la iglesia no dice, miren, vayan y adoren esta imagen es la que tienen que adorar, esta imagen de la Virgen la tienen que adorar. No. Nosotros tenemos respeto a la imagen porque eso representa de algo que sucedió. Pero, como dice en el Génesis 20, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Dioses ajenos, dioses falsos. Eso es lo que estaba tratando de decir. No tendrás otros dioses. Nosotros no tenemos a las imágenes como Dios. No te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. Ustedes ya saben. Pero específicamente dice de otros dioses. No de los santos, no de la Virgen María. Que la Virgen María, todos sabemos que María no es diosa. Que sí es la madre de Jesús, pues eso lo sabemos. Los santos, ¿cómo no tener imágenes de los santos? Si ustedes mismos, todos tenemos imágenes de nuestros papás, de nuestras mamás, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, todos tenemos imágenes de alguien. Eso no es malo. Ahora, creer que la imagen, que específicamente esa imagen, hizo los cielos y la tierra y es Dios, no, eso no lo creemos nosotros. Y ya tampoco lo dice la iglesia, no enseña nada acerca de eso. Yo quiero dar mis felicitaciones para esta Liga Católica. Me gusta porque defienden la fe. ¿Y es que es necesario? Si no, ¿quién la defiende? ¿Quién la defiende? Cristo dio la vida por su iglesia. ¿Cómo no nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros para defender nuestra fe? Miren, la Virgen María es atacadísima, atacada. Ellos dicen, no, nomás mira una imagen de la Virgen, idolatría. Y nosotros no tenemos a la Virgen como que fuera una diosa, ni menos a la imagen. Nosotros, miren, Cristo fundó una iglesia, una. Ahora, las sectas, hay miles de sectas, y ni entre ellas se sabe que unos quieren una cosa, otros otro. En cambio, la iglesia católica, aunque hay muchos templos, todos tienen la misma doctrina. Es más, en la Santa Misa de hoy se lee el mismo evangelio, tanto aquí como en Alemania, como en España, de una iglesia católica. El mismo evangelio, los mismos salmos, las mismas lecturas. Y ya el sacerdote lo explica conforme le enseñaron. Entonces, nosotros sí tenemos un solo pastor, porque eso es lo que quería, eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere Jesús. Una sola fe, un solo bautismo, un solo rebaño, no miles de rebaños. La pregunta que se deberían de hacer nuestros hermanos separados es si verdaderamente, ¿será que estoy en la iglesia de Cristo? Deberían de preguntarse. Deberían de preguntarse, ¿acaso esta tiene más de 2000 años? ¿Acaso tiene la sucesión apostólica? Nosotros venimos desde Pedro, desde que Jesús le entregó las llaves. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates queda atado, todo lo que desates queda desatado. Y si se dan cuenta,
nuestros hermanos separados atacan lo más importante, la Eucaristía, donde sabemos nosotros que está Jesús, donde está presente con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. El bautizo, ¿por qué no quieren bautizar a los niños? Solo el diablo es el único que no quiere que se bauticen a los niños. La intercesión de María, María, la que trajo a Jesús al mundo, no la respetan, no la quieren. Pareciera que ella hubiera hecho algo malo. Y lo único que hizo fue, sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gracias a ella tenemos a Jesús. Lo más importante, el purgatorio. ¿Dónde dice la palabra purgatorio? La palabra purgatorio no la van a encontrar, pero sí la doctrina. Como la palabra Trinidad no la van a encontrar, pero sí la doctrina, que hay un solo Dios y 3 divinas personas, una misma sustancia. Entonces, lo más importante, no cabe duda, como decía en las Escrituras y como lo menciona mucho el Padre Listoro, son doctrinas del demonio, son doctrinas diabólicas, porque lo más importante es lo que ellos rechazan. Pobres de nuestros hermanos separados. Por eso nosotros, la iglesia, nosotros rezamos, oramos mucho por todos nuestros hermanos separados, para que un día encuentren la verdad, y así la verdad los haga libres de esas sectas, que lo único que están haciendo es conducirlas por otro lado. Deberían de dejar de atacar a la iglesia de Cristo, deberían de dejarla perseguir. Ojalá Dios les muestre la verdad y que así puedan ingresar. Yo creo que ellos en lo más profundo de su ser saben que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Lo único que no quieren dar su brazo a torcer, no quieren decir, sí, estaba equivocado. Pero bueno, dejamos ese dato ahí. Gracias, Paco. Para quien no saben, él es Paco Serrano. Ahí ya con el nombre pueden ahí ustedes saber dónde lo pueden buscar y todo. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Bye pues.